Shalom, amados Talmidim, Talmidot. Pues estamos aquí, gracias al Eterno, estudiando un poco de historia, de lo que son nuestras culturas en México, sobre todo por este lado de Michoacán, ya que todavía tenemos en nuestro México y aquí en Michoacán unas culturas muy arraigadas, muy firmes en nuestra mente, que aunque nos hagan daño, seguimos nosotros tradiciones, donde pues vamos a estudiar un poco sobre los dioses, la mitología de los dioses, dónde nacieron. Pues en la Torá, en el libro de Bereshit, Génesis, hay una historia de un hombre llamado Nimrod. Dice que Nimrod, la historia cuenta que Nimrod no está en la Biblia esto, de unas señoras llamadas Semiramis. Nimrod sí está, Semiramis no. Semiramis se cuenta que se casó con Semiramis, pero que ella quedó viuda. Y dice que Nimrod, pues se convirtió en el dios Sol después de muerto, y que en una ocasión visitó a Semiramis y la dejó embarazada, y de este embarazo nació un tal Tamuz, y ella pues decía que lo adoraran porque era el dios Nimrod que la había embarazado a través del sol, por rayos de luz y de todo eso. Entonces de ahí nace otros dioses. Ese es su origen de las creencias esas, pero de ahí nace todavía otros nombres de otros dioses, como por ejemplo Mitra, ¿cómo se llamaba? Zeus, Hércules, Venus, Poseidón, Helios, Coat y muchos dioses, ¿verdad? Muchos. Y pues estamos viendo lo que es en México, y vemos que México pues no es la excepción. También tenían otros dioses que adoraban aquí nuestros antepasados. Había muchos también aquí, pero los que adoraban, por ejemplo, en el año alrededor de 1500, sea para allá o para acá, 1500, había un grupo de gente muy grande que se llamaban los aztecas, y en ese tiempo pues llegaron unos viene la conquista, ¿verdad? Lo que les quiero decir es que pues México no es la excepción para dioses paganos o creencias falsas, vanas, que pues adoran lo que el hombre cree. Y pues vemos ahorita, por ejemplo, lo de Navidad. ¿De dónde viene la Navidad? ¿Dónde nace? ¿Cuál es el origen de todo esto? Y dice la historia de que todo esto de posadas, aguinaldos, rezos, todas estas tradiciones, dice que empezaron por allá en el año 1517 en España, en la Nueva España. En la Nueva España fue donde nació todo esto, y empezaron a hacer todas estas prácticas bajo la supervisión de un fraile llamado Diego de Soria.
Este fue el hombre que empezó todas estas costumbres y tradiciones, sacado a su mentalidad él de la Torá, representando teatros o escenas así de físicas a través de personajes, mostrando así la enseñanza o la cultura que ellos tenían allá del año 1517 para atrás. Y pues nosotros aquí en México pues adorábamos lo que es pues a Huitzilopochtli, a Quetzalcóatl, y por allá en el año 1519 llega la conquista a México y empiezan a conquistar a todo este pueblo de México, engañándolos, llevándose el oro que había aquí en México y dejando ellos sus costumbres, sus tradiciones que traían bajo las enseñanzas de José, María y Jesús. Entonces, ellos empezaron a meter esas costumbres a la fuerza y por voluntad, y con engaños también, ya que pues ellos adoraban todas estas cosas también que traían de por allá, y pues eso fue lo que nos dejaron ellos, era lo que nos enseñaron. Cuando ellos llegaron aquí a México, no fue en el año que empezaron luego a meter sus tradiciones. Primero empezaron a llevarse el oro, a saquear todo lo que era México, y pues la tradición o la historia cuenta que en el año 1587 empezaron con estas costumbres de meter aquí pues lo que eran las danzas, los bailes de aquel tiempo, y las costumbres de ir pidiendo también por las casas, las posadas, y dejando la práctica de los aguinaldos. Y ahora pues lo tenemos más moderno, ya es dando pues aguinaldos, más en una enseñanza pues como la conocemos ahora, y pues con las fiestas de música, de banda, de disco, de lo que pues cada quien puede. El chiste es hacer esas tradiciones. En una ocasión nos comentaba una persona que pues sobre el catolicismo, por las colonias a cada quien le tocaba un año, a cierta familia le tocaban todos los gastos que se tenían que hacer para esas fiestas, y que si no lo hacían sufrían pérdidas durante el año, ya fuera económicas o de enfermedad, o de alguna forma ese Dios los castiga si no cumplen con todos estos requisitos. Y estas fiestas pues dan mucho que desear, porque o mucho que decir, porque también la Torá que el Eterno nos ha dado, antes pues no existía. En ese tiempo que les estoy hablando no estaba regada por todo el mundo. Algunas personas lo tenían, no todos. Hasta que empezó la imprenta y empezaron a imprimir, a copiar y a sacar muchas copias de todo esto, empezaron las traducciones de la Torá, llamada Biblia, que es Biblia es un conjunto de libros. Torá son 5 libros de la ley, más el Taná, que era lo que existía antes.
Entonces, el llamado Antiguo Testamento. Entonces, todas estas fiestas también nosotros las tenemos en la Torá. El Eterno nos ha mandado hacer las fiestas que Él quiere. Y a través de estas fiestas vamos conociendo al Padre y al Hijo. A través de todas estas fiestas, el Eterno nos va revelando más y más sabiduría en nuestras vidas. Pero el hombre pues ha querido hacer sus fiestas él a su manera, sacándolos aún de fuera de contexto de la Torá, del Brit Hadashah, Nuevo Testamento. Y todas estas prácticas también empezaron muy fuertes con 3 grupos de sacerdotes, unos llamados anglicanos, otros llamados agustinos y otros llamados franciscanos. Estos 3 grupos de sacerdotes empezaron con todo, a meter todas estas creencias y a imponer bajo amenaza o bajo miedos a los dioses que ellos creían. En este caso, en México fue a Jesús. Y pues a través de todas esas cosas metieron que los Reyes Magos, en otro lado llamado Santo Claus. Pero aquí esa fue la herencia que ellos nos dejaron, a cambio de las riquezas de oro que se llevaron. Pero bueno, aquí lo que llama la atención es cómo enseñaban el Evangelio, cristianizándolo a las prácticas que antes se hacían en México. Hacían grandes lumbreras y echaban ahí perros, gatos, animales así que sufrieran en ese fuego, y de esa forma los amenazaban a que si no hacían las prácticas que ellos decían, sus almas iban a ir al infierno y a sufrir por una eternidad como estaban sufriendo esos animalitos ahí. De esa forma fue también que empezaron a hacer sus templos ahí, a construirlos y ir metiendo los dioses, las reinas, las vírgenes que había en la España o en la Nueva España. Todas esas costumbres las fueron metiendo ahí. Los rosarios, las letanías, los rezos, las creencias que ellos tenían, fueron dando cada vez más y más fuerza a la tradición, y pues es lo que tenemos ahorita. Por eso la pregunta aquí es otra vez, ¿qué hay detrás de la Navidad? Necesitamos ver, amados, en realidad nosotros adoramos lo que no sabemos. En una ocasión estaba nuestro Yeshua HaMashiach, se encontró en un pozo con una samaritana y empezando la plática ahí, le dice en un momento, ¿verdad? Le dice, ustedes adoran lo que no saben. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Los judíos adoran lo que saben. La samaritana y todo fuera del pueblo de Dios, no hay nada. Entonces, por eso el deseo del Eterno es que lo conozcamos, y a través de las fiestas que el Eterno ha dejado en su Torah es como las vamos a conocer, ya que pues los cristianos, catolicismo y todas estas personas pues dicen que ellos no pueden hacer esas fiestas porque son fiestas de los judíos. Bueno, está bien, pero aún así tratan de practicarlas sacándolas de contexto. Por ejemplo, Semana Santa lo practican ellos y dicen que es la Pascua, pero en realidad esta fiesta es Pesa. Esta fiesta se le nombra Pesa y es la primer fiesta que tenemos en el pueblo de Israel. La segunda es panes sin levadura, la tercera son primicias y la cuarta es Pentecostés. La quinta es fiesta de las trompetas, la sexta es Día del Perdón, y la séptima Sukkot, la fiesta de las cabañas. Estas son las fiestas que nosotros tenemos, pero nosotros
decía Yeshua HaMashiach, ustedes por sus tradiciones han invalidado mi ley, mis mandamientos, lo que yo les he ordenado. Y eso es verdad, porque nosotros enfocándonos en la Navidad, en el Año Nuevo, en las fiestas paganas que hacemos con castillos, con luces y todo, nos hemos olvidado en realidad, fuera del contexto que el Eterno nos ha ordenado. Y pues bien, amados, ahí viene esta pues tradición de Jesús, del nacimiento, que no es el día que nació nuestro amado Yeshua HaMashiach. Nuestro amado Yeshua HaMashiach nació por allá más cerca a la fecha de Sukkot, de la fiesta de las cabañas, en el tiempo de Kislev, que viene siendo en nuestro calendario gregoriano, el calendario de noviembre, a mediados más o menos. Eso es lo que la Torah nos dice cuando te metes a estudiar. Y si te metes a estudiar te van a llamar loco, blasfemo o tantas cosas, porque empiezas a abrir tu mentalidad a algo que no conocías. Pero pues aunque te llamen todo esto, a nuestro Yeshua HaMashiach le decían que estaba fuera de sí su propia familia, imagínense. Entonces, que si no vamos a estudiar, necesitamos ser estudiantes como los de Berea. Cada vez que Pablo llegaba con los de Berea, dice, espérate, vamos a ver si esto es cierto lo que tú dices. E iban a las escrituras, investigaban, y así debemos de ser nosotros. Hay una fuente donde está la raíz de todas estas creencias, donde hay solamente un Dios, no hay dos, no hay tres, no hay más de dos o más de tres o más de 5 o más de 10 o miles, no hay, nomás hay uno. Y esto se lo dijeron, le preguntaron a Yeshua HaMashiach por allá en el libro de Marcos, en el capítulo 12, versículo 29, creo que es. Dice, ¿cuántos dioses hay o cuál es el verdadero Dios? Y Yeshua HaMashiach respondiendo le decía, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, no hay más, nomás es uno. Entonces, mis amados, les dejo de tarea pues que ustedes sigan investigando más. Esto es lo que yo he investigado ahorita poco a poco, entrando a este conocimiento de la raíz del Eterno, de la raíz más bien del hebreo. Y pues ahí es donde tenemos esta fuente de enseñanza, el plan de Dios para el regreso de todas las tribus de Israel hacia la Tierra Santa otra vez. La restauración de todas las tribus, el regreso de las tribus a Israel, no el rapto que dicen. Entonces, amados, que el Eterno los bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, los llene de bendiciones en sus hogares, en sus casas, que siempre, todo el tiempo haya Shalom Bait. Y pues, amados, Shalom, Shalom.